Ya estamos listos con el primer panel, Sector Energía, donde abordaremos los temas transición energética, tarifas competitivas y eficiencia en la dotación de los servicios de energía. En la moderación nos acompaña el señor Ricardo Sotelo, asesor y expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Adelante. Pero muy buenos días a todos. Tengo el honor de iniciar con el panel número 1 con el tema de energía, que es un tema transversal que afecta a todos los sectores económicos del país, a toda la vida del país, y que sin duda alguna debe formar parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de cada país. Sin duda alguna, la pandemia ha provocado algunas distorsiones en el mercado eléctrico y aunque en esta mesa solamente vamos a mantener un diálogo sobre el tema de electricidad, que es quizás uno de los que abarca la mayor parte del tema de energía, vamos a trabajar y vamos a tocar temas inquietantes de distorsiones que trae la pandemia, como los subsidios, la moratoria, los contratos, la transición energética, el nuevo pliego de cargos tarifario que viene para el 2022. Y vamos a intercambiar ideas para ver si le damos a la sociedad una idea de cuál es el rumbo de la energía, cómo lo vamos a tratar y cómo son las perspectivas que tiene el país frente a este tema. Hoy tenemos el gran agrado de que nos acompaña don Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía por la parte del sector público, y por la parte del sector privado, Guillermo de Rux. Si ustedes me lo permiten, y el problema es que simple y llanamente contamos con 40 minutos para tratar de desarrollar y tenemos muchísimas preguntas. Yo quisiera comenzar diciéndole a Guillermo, o preguntándole a don Guillermo de Rux, si es real el riesgo de la quiebra de algunos eslabones de la cadena de suministro de fluido eléctrico por el impago causado por la moratoria. ¿Qué impacto ha tenido la moratoria? ¿Esto podría traducirse a su vez en un riesgo de desabastecimiento? De ser así, ¿qué medidas se han planteado en la mesa para mitigar tales riesgos? ¿Y cuál es hasta ahora el estatus del abordaje dentro de la mesa en discusión? Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los audientes del foro. Estuvimos muy cerca a que se rompieran esos eslabones de pago, y creo que sí existe el riesgo de desabastecimiento de la cadena si esta interrupción de pago se diera por tiempo extendido. Hay altos costos de financiamiento para generadores renovables, como también altos costos de combustible para plantas térmicas que pudieran ser factores que detonarían la restricción de flujos en empresas generadoras. En muchos casos, por ejemplo, las empresas térmicas tienen que prepagar sus combustibles, en los cuales una restricción de flujos podría ponerles en una situación peligrosa, ya que no pudieran garantizar ese suministro y quizás que esas plantas pudieran estar indisponibles, ¿no? En el sistema. Esto sumado a que ya hemos salido de varias plantas térmicas por situaciones de contratos y no tenemos las reservas que antes. Y si quisiéramos agregarle un punto más, situaciones climatológicas adversas, ejemplo, una hidrología seca, sí nos pudiera poner en problemas. A la fecha yo creo que los generadores, las distribuidoras y en lo que puede el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para minimizar estas situaciones, pero creo que ya se requiere un plan para normalizar los flujos de los diferentes actores del sector. Como parte de la subcomisión de la comisión, se ha planteado que se reactive legalmente las posibilidades de las distribuidoras que realizan las suspensiones de servicio a los clientes morosos que no hayan hecho los arreglos de pago o han incumplido con su nivel de consumo. La idea sería retomar los cortes escalonadamente, obviamente dependiendo de su consumo, comenzando por los que más consumen a partir de los primeros días de agosto y progresivamente haciendo activos los cortes a los que van consumiendo menos hasta llegar a los de menos 100 kilowatts, que son los más vulnerables, ¿no? También se incluyeron estas propuestas que se pueda usar los fondos que reciben las familias de los vales digitales, que a veces en muchas familias son varios por familia,
como una herramienta para abonar esos arreglos de pago. Nosotros pensamos en la mesa que si se dieran se sumaran estas diferencias de acciones, la deuda de los clientes pudiera bajar hasta un 15%. Adicionalmente, estamos proponiendo que la deuda de estos clientes, para monetizarla, la creada por la moratoria del año pasado, el gobierno de alguna forma garantice un máximo de esa deuda de 20%, que al 30 de junio de este 2021 es de 10 millones. El gobierno dé una garantía de 20% de esos 10 millones para que los generadores y las distribuidoras puedan de alguna forma ir a buscar esos fondos y monetizarlos, ¿no? Se acordó en la mesa también que el MEF de alguna forma defina cómo será el mecanismo para esta monetización. Y para cerrarte la pregunta, yo creo que lo que tenemos que hacer estratégicamente como sectores es evitar el incentivo a no pago. Extender esta moratoria también le trae un perjuicio adicional al consumidor, ya que los montos de la morosidad podían incrementar tanto que en 36 meses, sumado a su factura corriente, no le puedan hacer frente a los pagos. Creemos en la subcomisión que estas acciones reactivan los flujos de pago dentro del sector porque mejoran la situación financiera de las empresas, las que pueden tener personal suspendido y tienen suspendidos planes de inversión que si se dieran, efectuaría un efecto cascada donde se reactivaría parte de la economía. Eso es lo que te puedo comentar de ese primer punto. Muchísimas gracias. A don Jorge Rivera nos gustaría entonces seguidamente preguntar cuál es la perspectiva que tiene frente a este punto el Estado y cómo ambas partes han podido consensuar o si han podido consensuar algo de esta preocupación respecto a este posible escenario y cuál es la visión para mitigar ese posible riesgo, don Jorge. Ricardo, buenos días a ti, a Guillermo, Julio, a todo el equipo, por supuesto. Mira, para entrar en materia, ¿no? y seguir comentando un poco el tema, yo creo que hay varias visiones. Evidentemente estamos frente a un tema coyuntural muy importante, un impacto en el cual pues, el mundo, y Panamá no es la excepción, ha recibido el mayor golpe en un siglo, ¿no? Desde el punto de vista económico, social y de salud, se ha ido trabajando. Yo creo que lo que hay que rescatar, no solamente en este espacio que hay de discusión entre el sector privado y el gobierno, articulado a través de las propuestas presentadas específicamente por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, es que tenemos la posibilidad de conjugar la atención del corto plazo con la visión de largo plazo, ¿no? Y creo que no hay que perderla. Se habla mucho, por supuesto, en la necesidad de recuperar la dinámica perdida durante el año pasado. Recordemos, el año pasado pues tuvimos un decrecimiento importante en todas las actividades, no solamente, como tú decías, Ricardo, al principio, en el sector eléctrico, también en la cadena de suministros del sector de hidrocarburos se vio afectado, sobre todo en las gasolinas, no tanto en el GLP, que no tuvimos tanto afectación. Y ahí lo importante, como te decía, es conjugar la visión de largo plazo. Nosotros el año pasado, en marzo, teníamos lista la propuesta de transición energética para los próximos 10 años, luego de un proceso de trabajo que se había llevado adelante, y evidentemente la llegada de la pandemia pues nos afectó todas las iniciativas que teníamos, y lo que hicimos fue realmente revisar, una vez que de alguna manera se estabilizó dentro de lo posible la atención tanto de la cadena de suministros de hidrocarburos como la operación de nuestra red eléctrica, de nuestro sistema, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista operativo. Recordemos que inclusive aquí en Panamá tuvimos que hacer un centro alternativo, un centro espejo de operación del sistema eléctrico, por si teníamos alguna, digamos, brote
de contagios en el operador del sistema, el CND, no se interrumpiera la operación del sistema. Yo creo que a veces se nos olvida todo lo que hicimos el año pasado en momentos, aquellos meses, ¿no? De marzo, abril, mayo, ¿verdad? Que eran los meses más intensos de la pandemia. Y todo esto se hizo en colaboración con los representantes, los actores de las empresas, un comité de gestión de seguimiento y de la crisis en aquel momento, que nos reuníamos pues todas las semanas al respecto. Pero para aterrizarte, la idea que hicimos con relación a esta propuesta de la Agenda de Transición Energética, nos dimos cuenta, bueno, qué tanto nos afecta esta propuesta el impacto de la pandemia, qué tanto nos desvía de estas propuestas originales, y al final hicimos un análisis no solamente cualitativo, sino cuantitativo, con apoyo de cooperación internacional, y nos dimos cuenta efectivamente que al contrario de desviar la propuesta, se convierte en una palanca para la recuperación económica, no solo desde el punto de vista de la energía como un factor importantísimo para el entramado económico, sino también de la energía como un componente para que la recuperación económica en la generación de empleos, en la reducción de subsidios, en el impacto, digamos, de nuevas actividades, de nuevas empresas que permitan llevar adelante la recaudación de impuestos adicionales, el cierre de la brecha de energía que todavía tenemos a nivel, sobre todo en las áreas rurales y comarcales. Es decir, hay una propuesta, digamos, marco integral que pues complementa, le da ese, digamos, ese paraguas a todas estas medidas específicas. Este año te doy dos datos. Este año estamos esperando la incorporación de alrededor de entre 150 y 200 megawatts nuevos de potencia de capacidad instalada solar. Está programado ya la incorporación. Buenos días, tenemos aparentemente un lapso. Estas medidas, sí. No sé si se congeló, creo que se congeló. Ya, ahora congeló. Sí, estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Te puedo comentar pues, a través de la conversación que evidentemente sí hay preocupación por rescatar la cadena de pago, consolidarla, el tema, por supuesto, de el impacto que tuvimos con la moratoria. Hay un trabajo que se está llevando adelante con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía, la ASEP, los actores. Entonces, evidentemente hay un proceso de recuperación económica que, así como vamos a tener la reactivación de los contratos, incluso la generación de nuevos contratos que nos está dando información el Ministerio de Trabajo, asimismo vamos a tener entonces la posibilidad de que en paralelo a ponerse al día con los compromisos bancarios, también tengamos ese proceso en los próximos meses más intenso de ponerse al día en sus compromisos en la cuenta de electricidad por todos los panameños. Gracias, Jorge. Vamos a entrar a un tema un poquito general, porque después voy a volver con Jorge y me gustaría preguntarle a Guillermo desde la perspectiva del sector privado, ¿en cuáles aspectos el ente regulador y el sector eléctrico en general requieren ser fortalecidos a efecto de que aporten a la reactivación económica? ¿Cuál es la perspectiva desde el sector privado frente a estas dos, frente al ente regulador y frente a la visión del sector en general? Bueno, Ricardo, te puedo comentar que cuando se creó o se hizo se inició la reforma del sector eléctrico hace varios años, se hizo con el norte de impulsar la economía, promover el consumo eficiente y llegar al bienestar de los consumidores. Yo creo que ahora en día el mundo ha cambiado y las tecnologías no son las mismas que se encontraban en la industria hace ya varias décadas. Y creo que el regulador y las normas que nos rigen deben mejorar o deben evolucionar igual como está evolucionando el mundo y los sistemas. Nosotros propusimos en la mesa que la SEP haga algunas mejoras dentro de su organización para llegar a esto. Propusimos que se haga una ley en los próximos 3 meses
que abarque alguno de los siguientes temas. Que sea un poco más transparente cuando publican cómo se usan los recursos de las tasas cobradas a las empresas reguladas. Yo creo que eso es importante, cómo esos recursos se pueden usar para mejorar la atención a los clientes, para evaluar mejor dónde estamos parados. Así su vez también que publiquen los documentos técnicos y consultorías, que es como el termómetro de cómo está la situación del sector. Y así también todos como equipo podemos ir viendo qué requerimientos tiene el sector y hasta dónde lo debemos llevar. También propusimos que se debe convertir la CEP en un órgano colegiado como era antes. Regresar al sistema de los 3 directores, porque hay tres diferentes áreas, industrias en la CEP que tienen diferentes requerimientos y necesidades. Y pensamos que quizás hay que evaluar regresar a ese sistema donde hay uno de comunicaciones, uno de utilities y otro de electricidad, ¿no? Entonces, y quizás definir un camino de cómo escoger estas 3 personas, donde se privilegie a la experiencia profesional del sector. Yo creo que esto ayudaría a que las decisiones del sector se tomen a la velocidad y a los requerimientos de estos tiempos que vivimos ahora mismo, ¿no? También esto creemos que promueve la seguridad jurídica, influyendo en la competitividad y la sostenibilidad del sector. Otro tema importante que creo que hay que incluir en esta renovación del sector o de la CEP, creo que hay que definir y escribir en piedra algunos plazos para los diferentes procesos administrativos que se dan, porque a veces se extienden y creo que eso afecta la evolución del sistema y la idea de cumplir con los plazos que nos ponemos enfrente, ¿no? Y esto incluye también las quejas de usuario, igual que las reclamos y disputas entre empresas, ¿no? Y lo último que creemos que debemos poner en esta evolución es quizás definir una instancia de apelaciones de las decisiones administrativas mediante un cuerpo colegiado que agote la vía gubernamentativa. Y esto también es para dinamizar un poco estas decisiones y piedras en el camino que a veces nos encontramos como sector. Yo creo que hay que proponer el mecanismo de la misma y yo creo que la CEP lo puede hacer. Pero yo creo que, regresando a mi primer punto, el sector nació, o la evolución del sector nació hace varias décadas con unos cambios. Yo creo que es hora de modernizarlo y tratar de volverlo más eficiente y más ágil para este mundo cambiante y que la energía no se quede atrás, ¿no? La energía es uno de los temas que más evoluciona y más rápido cambia. Y yo creo que debemos estar listos y tener las herramientas a mano para echar adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, me toca comentarte de que la mesa, esta acción del CONEP ha sido tan específica, tan puntual y tan provechosa que para el término, para el concepto de los plazos que hablaste, debo comentarte que la mesa transversal también está trabajando eso y creo que hay un enorme esfuerzo que está haciendo no solo la AIG, sino la Secretaría de Digitalización por ver cómo le encuentra una alternativa a que los plazos se vuelvan mucho más rápidos, más efectivos y no tan prolongados para que los procesos puedan tener una evolución mucho más satisfactoria. Eso, así que estamos trabajando en diferentes mesas, diferentes áreas, eso está buenísimo. Jorge, Guillermo ha tocado un tema bien importante y igual lo mencionaste en tu primera intervención. El Estado a veces no tiene la posibilidad de moverse tan rápido como la empresa privada y no tiene, digamos, tienes una serie de barreras que impiden que pueda desarrollarse con la agilidad que a veces requiere, por ejemplo, en el caso del tema energético, la evolución de la tecnología que va a un paso muy acelerado. Y por otro lado, te enfrentas a que, si bien es cierto el mercado eléctrico, que ya de hecho es relativamente complicado de desarrollar, o en este momento se encuentra con una serie de temas coyunturales. A mí me agradaría que nos comentes un poquito a corto plazo cómo tú ves la posibilidad de que el mercado eléctrico desarrolle precios competitivos. ¿Cómo ves las propuestas del CONEP? ¿Cómo ves
aparte de los temas que ya tenías antes de esto, la competitividad del sistema, el mercado las licitaciones de contratos, la nueva entrada del contrato de gas, este tipo de cosas, ¿cómo va a quedar al final del camino el mercado? Sería interesante que nos des una visión de cómo ves esto y cómo lo ves a corto y a mediano plazo, qué efecto puede tener para efectos de nuestra reactivación económica. Sí, Ricardo, estás tocando el punto medular, ¿no? Cuando arrancamos cualquier tipo de iniciativa de política energética, siempre hay que tener en cuenta los objetivos que uno quiere. O sea, están los medios para conseguirlo, pero al final los fines que se buscan, y los fines que se buscan siempre es que nuestra energía en Panamá sea segura, sea confiable, sea asequible desde el punto de vista económico, que sea accesible desde el punto de vista, valga la redundancia, del acceso para todos los ciudadanos, y que sea sostenible desde el punto de vista ambiental. Y en todo lo que estamos planteando, no solamente en la configuración del mercado, en la estructuración de nuevas alternativas para la generación de electricidad, el fortalecimiento de las redes eléctricas, no solamente de alta tensión, sino de distribución, también el tema del almacenamiento, todo esto que está llegando es precisamente, son medios para obtener un resultado. Lo que comentaba Guillermo y que es parte de las discusiones que se han tenido en la Subcomisión de Energía durante estas semanas que hemos estado conversando del fortalecimiento, inicialmente fue propuesto el fortalecimiento del regulador, pero pues nos dimos cuenta evidentemente que es la necesidad de fortalecimiento institucional en general. Ese es un medio para conseguir una energía más segura, confiable, asequible y sostenible. Entonces, yo creo que ahí la visión es muy clara, la visión está, digamos, consolidada. Como te decía, este análisis que hicimos preliminar el año pasado lo consolidamos y lo presentamos con números. Hicimos un estudio realmente importante desde el punto de vista económico para ponerle números a muchas de estas iniciativas, y estaríamos con la posibilidad, por ejemplo, en el corto plazo de generar alrededor de 15.000 nuevos empleos de aquel año 2024 si incorporamos medidas de mejoras de innovación y de transición energética. Estaremos pudiendo, por ejemplo, hablar de cerca de mejoras de 160 millones de dólares en las finanzas públicas, aumento del PIB adicional alrededor de 500 millones de dólares al 2024, estaríamos hablando de esa proyección al 2050, estaríamos hablando de cerca de más de 100.000 millones de dólares adicionales, y otros indicadores de salud pública, de subsidios, de impacto en la reducción del costo de la tarifa eléctrica, productividad en cuanto a cada unidad de energía que se utiliza en el país. Entonces, digamos, documento lo hemos compartido en la Subcomisión de Energía para que sirva como un insumo precisamente para esta toma de decisiones. Recordemos que este trabajo, por ejemplo, que se está llevando adelante, complementa la propuesta que nosotros planteamos de transición energética, que implica 5 estrategias para el país, de las cuales una es importantísima, que es la de innovación del sistema. Innovación del sistema, ¿cómo es? Bueno, es precisamente 2 cosas. En los últimos 10 años hemos tenido una evolución de nuestro sistema eléctrico que ha tenido altas y bajas. A partir de ese proceso tenemos lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas hay que incorporarlas a nuestro sistema, ¿verdad? Desde el punto de vista regulatorio, legal, operativo. Pero también hay otra fuente para hacer estos cambios, esta innovación de nuestro sistema, aparte de las lecciones aprendidas en nuestro propio sistema, que es la disrupción tecnológica que estamos teniendo desde el punto de vista de electricidad, el abaratamiento de los costos de los paneles, la tecnología eólica, las redes inteligentes, pero también desde el punto de vista de la tecnología y la digitalización. Bueno, estos 2 componentes son la base para proponerle al país una estrategia nacional de innovación del sistema, precisamente que involucre todos estos cambios que necesitamos incorporar. Recordemos el tema del gas natural, de la indefinición que tuvimos por más de 8 años
con el tema de las plantas de gas natural que recién ahora se están, digamos, desatando esos nudos. Bueno, todas esas lecciones, ¿por qué sucedieron estas cosas? Las podemos incorporar de una forma planificada, con una participación como lo hemos hecho hasta ahora y lograr mejores resultados y por supuesto tener una reforma en nuestro sistema. Sería la reforma más importante que estaríamos hablando en los últimos 20, 25 años de nuestro sistema, pero como decimos, de una forma, digamos, dialogada, con números sobre la mesa, de una forma planificada que nos permite entonces, por supuesto, incorporar estas coyunturas. Normalmente cuando tenemos crisis o momentos uno hace ajustes y reacciones, por supuesto hay que incorporarlas, pero también alimentándose de este proceso de planificación. Y les cuento, nosotros de aquí a un mes debemos estar presentándole al país, a los actores relevantes, lo que hemos denominado un libro blanco que incorpora todo este bagaje de aportes que hemos tenido, sobre todo en los últimos 2, 3 años, de propuestas, de preguntas, de análisis, de mejoras de nuestro sistema desde el punto de vista de operación, de mercado, planificación. Y vamos a presentar ese libro blanco que sirve para la discusión en unas mesas de trabajo, como hemos hecho con las otras estrategias, la de movilidad eléctrica, la de eficiencia energética, la de acceso universal, que durante este año hemos estado desarrollando en este segundo semestre. Entonces, aterrizar y tener un borrador de aquí al mes de diciembre, un primer borrador que además se alimente con las discusiones que estamos teniendo en el marco de la subvención del CONEP, y además también la de fortalecimiento institucional. Hay que recordar que no es solamente fortalecer institucionalmente a la ACEP o a la Secretaría de Energía o al operador del sistema, al CNE, sino fortalecer la forma en que se interrelacionan estas entidades. Es importantísimo. Así que estamos en buen camino, nosotros lo vemos de forma muy positiva y por supuesto para seguir trabajando de la mano todos en conjunto durante este segundo semestre y tener ya un primer borrador, digamos, de aquí a fines de año. Jorge, quizás un poquito apreciaría, ya sé que lo mencionaste allá y has hablado muchísimo y has tenido muchas intervenciones sobre la transición energética, pero pudieras quizás en una forma muy resumida plantear cuál es el impacto o cómo ve la Secretaría de Energía el impacto que va a tener el concepto de transición energética en el país. Y la segunda es una pregunta súper necia que siempre se le hace a todo el mundo, pero es la más popular y al final del camino es ¿cuál es la perspectiva de la Secretaría en cuanto a el comportamiento de los precios? Al final del camino, y me gustaría plantearlo desde esa perspectiva, no sé si el precio es alto o bajo, todo el mundo quiere que el precio se achique. Al final del camino lo que nosotros necesitamos es un precio competitivo para que el sector privado pueda producir con un costo óptimo que sea competitivo en forma regional, digamos, para que tengamos la oportunidad de competir con los otros países del área. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ve la Secretaría que posiblemente va a ser el comportamiento de los precios a mediano plazo o a corto y a mediano plazo? Bueno, a ver, esa es la pregunta del siempre cuando esa pregunta se hace, el que responde siempre dice, bueno, yo no tengo una bola de cristal. Eso es como un cliché. Normalmente cuando se hace la pregunta y cuando se responde. Yo no creo que sea un misterio para nadie, como te decía, ¿no? Las incertidumbres que habíamos tenido, sobre todo con la indefinición de los proyectos de gas natural y otras circunstancias que pues, afectaban no solamente el tema de los precios de corto plazo y las tarifas, sino la posibilidad de diversificar, de desarrollar, de seguir impulsando, incentivando la ampliación de nuestra matriz eléctrica, la ampliación de la capacidad de transmisión en alta tensión, el fortalecimiento de las redes de distribución. En el caso de la tarifa, pues todo indica primero el tema de que tenemos la tarifa muy cara, pues si hacemos la comparación con los datos regionales, en firme, Panamá no tiene la tarifa más cara de la región. Recordemos además que no hay una sola tarifa eléctrica, hay varias tarifas eléctricas dependiendo del nivel de tensión y otras series de características, pero en la mayoría de los componentes tarifarios Panamá es competitivo. Por supuesto que queremos mejorar. Eso es uno de
de los objetivos, como decíamos, aparte de la seguridad y la confiabilidad, el tema de la asequibilidad desde el punto de vista económico, porque es un factor fundamental para la actividad económica en general y para el desarrollo humano en particular. En el corto plazo hay un proceso de ajuste, hay una licitación, por ejemplo, de corto plazo que debe estar saliendo ya el inicio de suministro, está programado para el mes de octubre, a principios o a mediados del mes de octubre podría estar saliendo ya el inicio de suministro de estos contratos, esta licitación de corto plazo que nos permite de alguna manera reducir la exposición que podamos tener al mercado ocasional en los próximos 3 años mientras se termina de desarrollar la planta de gas natural en Colón, la segunda que se está desarrollando precisamente para no impactar la tarifa en los próximos 3 años y garantizar además el suministro de energía eléctrica, la potencia firme, sobre todo en los meses de verano, en los meses de la época seca. Entonces ahí vemos que en el corto plazo no debería aumentar la tarifa. Evidentemente sí hay unos impactos que podamos tener de la propia pandemia y de esta exposición que hemos tenido en los últimos años al mercado de spot hacia la tarifa. En este semestre que terminó hace poco, en el segundo semestre, pero mantenemos el compromiso de estabilizar la tarifa como tal y sin ninguna duda en el mediano plazo esto va a estar reduciéndose por las propias condiciones del mercado. Recordemos la generación más cara, que es diésel y búnker, que hasta hoy en día ha proporcionado potencia firme, va a ir saliendo porque va a estar siendo reemplazada por el gas natural, que es más barato, tiene menos emisiones, pero también por una cada vez mayor incorporación de las fuentes renovables, sobre todo las solares y las eólicas, y además en los próximos años vamos a tener la incorporación de sistemas de almacenamiento como complemento a las renovables, y vamos a tener mecanismos además de flexibilidad adicional de la operación del sistema que van a permitir sin ninguna duda, como ya está pasando en otros países, que la eólica y la solar también puedan ofrecer potencia firme a nuestro sistema en la medida de cada uno de sus grados. Así que, sin ninguna duda, en el mediano plazo vamos a tener reducción de precios de los energéticos en la tarifa, pero además también la posibilidad de cada vez más negociar mejores precios a través de un mercado de comercialización. Genial, genial. Muchísimas gracias. Guillermo, quizás para ir cerrando un poquito los conceptos de la mesa, sabemos que se ha hecho un trabajo fuerte de lado y de lado en esta mesa. ¿Nos puedes ilustrar un poquito sobre cuáles serían los resultados que se tienen hasta el momento de las propuestas presentadas y cuáles desde la perspectiva de la empresa privada, cómo se puede acelerar un poquito el aporte a la recuperación económica? Sí, Ricardo. Básicamente de las 7 propuestas que contemplaba la subcomisión de energía, ya se han y tienes que entender que energía, por muchas razones, se convierte en temas muy técnicos, así que ha demorado mucho los consensos. Hemos consensuado en 3 de ellas que se han elevado a la comisión de alto nivel y deben estar en discusión en esa mesa. Algunas han regresado a la subcomisión para revisión y regresan, pero al final queda en mano de esa comisión de alto nivel darle celeridad a los procesos de aprobación y ejecutarlas, ¿no? Y quizás incluirlas en esa hoja de ruta que conversábamos al principio, el presidente de la Lastra, y de alguna forma medir los resultados y los impactos de la ejecución de las mismas. Adicional, yo quería mencionar un poquito algunos quick wins que yo creo como sector pudiéramos hacer. Y yo creo que el primero, que es una de las propuestas, es agilizar el tema de la moratoria que instantáneamente inyectaría flujos al sector. Yo creo que ya tenemos eso bastante consensuado y creo que sería un quick win para el sector de ambos lados. Adicional, hay otro tema ahí que es revisar la potencia firme de las renovables, que también creo que ayudaría a la competitividad de las mismas. Esta propuesta se encuentra en el regulador, ya ha sido revisada, discutida. Yo creo que mejoraría las posibilidades de las renovables de mantenerse, de construirse y sean más
competitivas en las licitaciones. Y yo creo que por último lo que hay que es darle certeza a los proyectos y los procesos vigentes. Como mencionó Jorge, la planta de gas parece que se convertirá en una realidad, pero asimismo como ya tiene un historial de demora, yo creo que hay que de alguna forma enfocarnos en que estas cosas se lleven adelante y cumplan con los tiempos y requerimientos, porque atrasos lo que logran es golpear el precio ese que antes preguntaste. Los atrasos, la no entrada de las plantas, la incertidumbre afecta mucho el precio y al final el consumidor final es el que termina siendo afectado. Para así finalizar, creo que si hay voluntad y se acogen las propuestas presentadas y hablando un poco por parte del sector, yo creo que nosotros haríamos todos los esfuerzos posibles para que se conviertan en realidad y se convierta en inyección de dinero a la economía y podemos salir de esta situación que se encuentra el país. Jorge, yo creo que ha sido sin duda alguna exitosa el trabajo que se ha estado haciendo en el sector energético. Ciertamente es un sector muy técnico, hay preguntas, hay muchas preguntas, es muy complicado, no es fácil de entender y abarca muchas áreas en el fondo. Quisiera pedirte, aunque yo creo que ya nos has dado una visión bastante clara y con muy buenas noticias, que nos hagas un cierre de cómo ves digamos, los próximos 2 años, el próximo año. Me gustaría un poquito, yo soy necio un poquito con lo del pliego tarifario, ¿va a tener algún tipo de revisión y alguna sugerencia para cambiarlo? ¿Va a ser igual? ¿Ha sido igualito durante muchísimos años? No sé si la pandemia puede provocar que tenga nuevamente una renovación y que pueda a través del mismo provocar algún tipo de efecto positivo. No sé, danos una visión, por favor, así para el próximo año. Yo creo que lo que apuntas, por ejemplo, sobre la revisión de la metodología o las premisas y bases para el pliego tarifario de las distribuidoras en el 2022, pero también está el de la transmisora en el 2021, ya arrancó ese proceso. No es un tema solamente que pudiéramos revisar por la pandemia. Nosotros, antes de elaborar esta propuesta de transición energética como un plan, recordemos que esto fue aprobado por el Consejo de Gabinete en noviembre del año pasado. Antes de ese proceso, hicimos un diálogo sectorial con los actores relevantes, con tomadores de decisiones a finales del 2019, y ahí se hizo el ejercicio de priorización para elaborar esta propuesta. Y ahí se discutía en una de las mesas específicas prioritarias el tema del pliego tarifario, de la calidad del servicio, ¿verdad? Y bueno, cómo podemos desde la política pública ir estableciendo una serie de lineamientos, de líneas de trabajo que se articulan y se, digamos, materializan por diversas formas. Recordemos, yo hablaba de los fines y los medios. Para hablar de tarifas, pues hay que trabajar directamente con el regulador, de eso se trata, desde la política pública, desde la política energética, establecer unos lineamientos que se puedan ir aterrizando esto en diversas entidades. ¿Cómo lo vemos en concreto y de forma general el próximo año, los próximos 2 años o 3 años del corto plazo? Mira, yo creo que rescatar 3 cosas. Primero, de nuevo, la planificación. Segundo, rescatar el trabajo, digamos, participativo que se está haciendo, llevando en la mesa del CONEP, es fiel muestra de eso, ¿verdad? Tercero, el poner los números sobre la mesa es fundamental, tener datos de mejor calidad para poder tomar mejores decisiones. Y por último, rescatar la voluntad política que hay de llevar adelante las propuestas. Recordemos, el presidente de la República, el pasado 1 de junio, aparte de anunciar la serie de propuestas de infraestructura en transmisión eléctrica, la planta de gas, la inversión de cerca de $1.000 millones en Colón, la licitación de corto plazo, dio una instrucción específica a la Secretaría de Energía para consolidar este proceso de reordenamiento del sector. Y como te decía, con estos elementos, planificado, con los números sobre la mesa, la posibilidad de
que sea participativo. Hay un consejo de transición energética donde estamos ahí adelantando los procesos. Cada una de estas estrategias tiene unas mesas de trabajo y submesas de trabajo, así que nosotros estamos convencidos de que estamos llevando adelante ese reordenamiento del sector que nos pide el presidente de la República de una forma planificada, ordenada, y que nos permite entonces aprender las lecciones e incorporar la innovación tecnológica, regulatoria y de modelos de negocio que necesitamos precisamente al final para dos cosas: energía segura, confiable, y sostenible, asequible, pero también que sea una palanca para la recuperación económica en el corto plazo. Pero mejor cierre no se podía tener. Muchísimas gracias a Guillermo de Rux, miembro, panelista por el sector privado, y a Jorge Rivera, Staff Secretario General de Energía. Muchísimas gracias a los dos por este intercambio de ideas que ha sido sumamente fructífero para el CONEP y para todo el resto del país. Muchísimas gracias. Panamá enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. La situación económica precedente a la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de esta sobre nuestra población y economía han colocado a nuestro país en una situación en extremo compleja. Este apremiante escenario ha llevado al sector privado a actuar en consonancia a las circunstancias, iniciando con una negociación para la apertura responsable de las actividades económicas y luego proponiendo un conjunto de iniciativas estructuradas de propuestas de alto impacto en el crecimiento y en la generación de empleos. Considerando el efecto sinérgico de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado para el logro de un mayor impacto en la velocidad de recuperación del crecimiento y del empleo, se han conformado 7 comisiones público-privadas para implementar las propuestas presentadas al Ejecutivo el pasado 17 de abril. El foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar, Unidos Podemos, que hoy llega a usted, dará a conocer los avances de las propuestas del sector privado para la recuperación económica y la generación de empleos en términos de acciones concretas, plazos, actores claves, desafíos y logros alcanzados a la fecha. El esfuerzo que se lleva a cabo para implementar tales propuestas te orientan a recuperar el desempeño económico y los niveles de empleos por la vía del mecanismo más eficiente de la distribución de la riqueza de un país, el trabajo remunerado. Los países se transforman con el trabajo productivo de sus ciudadanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, en su rol protagónico e insustituible en el proceso de recuperación económica post-COVID, seguirá impulsando el libre ejercicio empresarial, la seguridad jurídica y velando por el interés de los ciudadanos. ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos Podemos. Benefactor. Patrocinador Diamante Plus. Patrocinador Diamante. Patrocinador Platino. Patrocinador Oro. Patrocinador Plata. Producen